Hola, yo me llamo Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que soy una especie de coordinadora, hacerlo todo y hacer nada, del programa Historia Cultural de Cuba. ¿Por qué este programa? Bueno, porque yo pertenezco o nací en una isla no muy grande, en una región completamente tropical. Hay una cultura tropical y que nos distingue de otras partes de Iberoamérica que fueron pobladas por españoles, pero que no tienen el mismo sabor que tiene, por ejemplo, Santo Domingo, que es como hermana mía, Puerto Rico y Cuba. ¿Y qué sabor era eso, la criollez? Yo no sé si habrá gente que ha escrito la criollez, yo tengo mi propia manera de hacerlo. En primer lugar, viví en el pueblo de Baracoa en mi niñez, que fue la primera ciudad fundada por los españoles. En la época que yo conocí a Baracoa, lo que estaba lleno era de espíritus y cosas que le salían a la gente. Había higües. Los higües estaban en el río, ¿oíste? Y eran una especie de, yo no sé, de mamíferos que nunca se vieron, pero que a nivel le salían a la gente y le agarraban por los pies y hacían barbaridades. Después estaban los espíritus de los muertos, pues los muertos estaban metidos en todo, en Baracoa. Y se metían y hablaban con la gente y le decían, oye, te voy a regañar porque hiciste esto y esto. Los muertos. Baracoa era muy peculiar, muy aislada, una soledad increíble, un mar magnífico, el océano estaba enfrente. Yo adoro Baracoa. Tenía unos arrecifes maravillosos. Había un lugar en los arrecifes que se llamaba la Cueva del Diablo, para el carajo, a correr. Nosotros teníamos que ir corriendo cuando venía la ola y llegar hasta donde, cuando se iba, la parte de los arrecifes que quedaban descubiertos y después salir corriendo para atrás porque venía la otra ola. Pero anyway, tenía un sabor especial. Luego yo viví mucho tiempo en Santiago, donde yo había nacido. Santiago es diferente para mí. Yo creía en Santiago que yo estaba caminando sobre Cuba. Santiago era muy patriótico. La gente era muy patriota. Baracoa igual, los orientales en general lo somos, pero Santiago sobre todo. Y un carácter especial, una cosa que tenían en común Baracoa y Santiago y después Guantánamo, que fue donde nos mudamos, era la presencia de los pianos. Todo el mundo tenía un piano, o no todo el mundo, pero mucha gente. Yo me acuerdo que en Baracoa yo iba al colegio, y después venía, y al mediodía pues nos íbamos para la casa a almorzar y después regresábamos. Bueno, en el regreso era un piano detrás del otro, competencia de piano. Era un país en eso muy musical. La gente cantaba por la calle. Yo eso me acuerdo. Yo sé que otros de ustedes han tenido esa experiencia. Ni hablar del vecino. El vecino de mi casa en Guantánamo metía unas óperas que daba miedo, ¿sabes? Pero bueno, anyway, vamos a hablar de una cosa muy especial. Vamos a hablar de la contradanza. La contradanza es una danza criolla. Eso es tan criollo como uno puede verlo. Pero tiene, pues cuando yo me imagino las cosas, me imagino como un ambiente, ¿no? Donde se producía este tipo de música. Es un producto del siglo XIX. Las ideas vienen de afuera, pero en Cuba se van a añadir algunas otras figuras musicales. Yo conocía también la contradanza a través de una compañera de cuarto que tuve en Tallahassee, que era filipina, que me llamaba la atención porque cuando se incomodaba decía malas palabras en español. Me caía muy bien, la verdad, simpaticísima. Y ella tocaban muchas danzas que tenían tanto en común con la música cubana. Pero bueno, la contradanza yo la veo como el siglo XIX. Y el siglo XIX, ¿qué es lo que es? Es un siglo prodigioso, de tremendos cambios, en todos los sentidos de la palabra. Yo siempre he analizado la cultura cubana como un poco ambigua, pero ¿cómo no? Si ahí había de todo. Si tú quieres ver la experiencia cubana,
yo no pienso hablar del barrio mío en Santiago de Cuba porque eso en sí es un estudio etnográfico prácticamente mundial. Los chinos que tenían una bodega en la esquina. Enfrente de los chinos vivía la abuela, ay, mi madre, ustedes no lo van a creer, de Celeste Mendoza, que era de mi edad. Celeste Mendoza era la negrita que corría mejor en Santiago de Cuba, excepto yo, porque me cayó atrás una vez con un ladrillo y ya yo estaba subiendo la loma de San Basilio de Ronca y con el ahí atrás. Y dije, ya me tengo que ceder, me van a meter una pedrada. Y dije, no, esta se tiene que cansar antes que yo. Jadeando, llegué hasta arriba y efectivamente Celeste estaba jadeando. Cuando yo llegaba a mi casa, mi abuelo, que era un individuo muy romántico, muy maravilloso, muy hermoso a matarse, le cantaba a la muchachita esta. Oh, Celeste Aida. Y ella le decía, don Juan, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Yo no soy Celeste Aida, yo soy Celeste Mendoza. Bueno, vamos a dejar eso ahí para que las verdaderas contribuyentes en este programa puedan hablar. El siglo XIX es el siglo de Cuba también, es el siglo de la cubanía. Empieza Cuba con un par de poetas increíbles. ¿De dónde salieron esta gente? Uno de Santiago de Cuba, José María Heredia, que nació exactamente una cuadra de donde vivía yo. Yo vivía en San Basilio, entre Reloj y Clarín. Y él nació en Heredia, entre Reloj y Clarín. Okay. Estaba presente. El siglo XIX es un siglo de grandes cambios, por arribita. Piensen, lo inaugura la Revolución Francesa un poquito antes del siglo, que se acabe el siglo XVIII y que tuvo repercusiones increíbles con la revolución en Haití. Sí. En la revolución en Haití salen todos los blancos que quedaron vivos en Haití corriendo ¿para dónde? Para Cuba. Entre ellos mi tatarabuela, que era de Ermitas a Tomar. Digo era de Ermitas a Tomar porque fue una mujer sola que llegó a Baracoa, creo que con el hermano, no, y montó hasta un hotel. Wow. Qué diferente. Yo viví luego en España, en parte de Castilla, qué diferencia. Eran emprendedoras, era de Bordeaux. Se llamaba, bueno, le decían la Virginie, la pequeña virgencita. La revolución de Haití lo que trajo fue a Cuba un bienestar increíble. Vinieron estos haitianos o franceses, colonos de Haití, con unas ideas diferentes de la agricultura. Ellos estaban experimentando con la agricultura. En Francia y en Inglaterra, no mucho en España. Anyway, viene la revolución de Haití y trae como consecuencia todo el establecimiento francés en la parte oriental de Cuba. Guantánamo es increíble. Luego de este proceso, que es un proceso hasta cierto punto que le abre los ojos a la gente, los franceses trajeron a Cuba un interés enorme en Napoleón. No sé si ustedes saben que en Cuba había un museo de Napoleón muy bueno. El médico de Napoleón se fue a residir a Santiago. Y trajo consigo una mascarita, la máscara de muerte de Napoleón. Te voy a poner un ejemplo. Papá era un napoleónico del diablo. Yo leí de adolescente siete biografías de Napoleón. Hasta cómo tosía, yo me acuerdo de eso. Era un aura, pero te hacía soñar, porque era un individuo, Napoleón fue un individuo bastante moderno en muchas cosas, sobre todo en con las muchachas, con las mujeres. Pero bueno, anyway, viene la Revolución Francesa, trae esa consecuencia y viene otro proceso muy interesante. La Revolución Americana, no norteamericana, americana, de América Latina. Para el año 1825 ya estaba libre todo el continente de la presencia española, excepto
la leal isla de Cuba, ¿verdad? Puerto Rico, eso tiene que haber sido un acicate en Cuba. Todos los vecinos se han liberado, bien mal que regular, y aquí estamos nosotros con este problema. Después viene también, esa es una época de una gran revolución industrial en toda Europa. Y a Cuba llegan, bueno, nosotros hemos sido los adelantados. Cuba es el primer país que tiene un tren, aunque fuera de aquí a la esquina, pero no importa, coño, somos los primeros y montamos el tren. Es una idea modernista. Acuérdense de que el cubano le gusta decir, a mí me gusta lo bueno, cuidado. Y a toda costa, a toda costa. Bueno, lo voy a dejar aquí para poder entrar. Y la contradanza se está afianzando en Cuba con todos estos procesos teniendo lugar. Y teniendo lugar una cosa, que diga quien diga, yo no soy habanera, lo que quiera de La Habana es una ciudad cosmopolita como pocas. Y por ahí entraban ideas que aunque no llegaran a Baracoa, algún suspiro que tenía que haber llegado, ¿me entiendes? De cambio. Y el cubano le ha gustado siempre experimentar. Sí. Nos gusta experimentar. Sí. Yo pongo, por ejemplo, yo tengo 4 hijos y en Navidad, digo, en Thanksgiving, pues yo hago una cena de Thanksgiving. Mis 4 hijos se reían de que era el único lugar de Miami donde tú comías el pavo, pero cuando le levantaba el ala, era lechón. Pero es verdad, echaba tanto ajo y tanta como naranja y cuantas cosas hay, decía Ricky, lechón. Anyway, nos ha gustado el cambio y lo aceptamos como si nada. Y después lo hacemos nuestro. Y en ese ambiente de cambios y de challenge es que está, ¿cómo se llama? Surgiendo el ritmo de la danza cubana, o que luego le dijeron la habanera, y nosotros le llamamos ¿cómo se llama? La contradanza. La contradanza. Así que prepárense, que vamos a hablar de un siglo espectacular. En Cuba por primera vez van a surgir ideas muy separatistas, otros autonomistas. ¿Cuánta cosa hay? Hemos experimentado con cuánta cosa hay. Y de ñapa contribuyendo, porque Cuba en el siglo XIX da espacio para unos tremendos poetas. ¿De dónde salió esto? Yo me pregunto. Pero había una cultura, no sé cómo explicarla, que es una cultura que amaba el humanismo. En Cuba cualquiera se le recitaban. Bueno, cuando no había televisión, yo me acuerdo que nos reuníamos toda la noche en el portal de casa de mi gente a cantar. Yo sabía hacer el dúo, el otro va para allá. Y mira si eso era prevaleciente, que yo me fijo mucho en lo que dice la gente. Y en Cuba la gente te decía, por ejemplo, tuve una fiesta y alguien te decía, ¿y cuál es tu gusto? ¿En qué puedes tú contribuir? ¿Me entiendes? Tú cantas, tocas las maracas. La maraca, algo que, coño, tú no haces nada de eso. Oye, esto yo no he visto, eso no trae nada. No estoy bromeando, había mucho de respeto para la gente que tocaba el piano y otro que tocaba la guitarra. Y por lo tanto, yo voy a dejar que las expertas discutan. ¿Y quiénes son las expertas? Pues una se llama Mirta Gómez. Oye, Mirta Gómez es una plaga, estoy bromeando. Le cae atrás a uno. Y entonces te metes las ideas de ella en la cabeza. A mí que no hace falta. A mí me gustan las ideas nuevas. Y lo hemos probado. Pero ella está con su manipulación y su brete. Y entonces ella cree que esto es un aporte especial y yo sí lo creo. Y si no, después nos daremos 4 piñazos allá afuera. Señores, ellas van a tocar la contradanza y son las primeras
dúo de contrabanda, o sea... De contrabando, de eso estuvo bueno, Mercedes, el dúo de contrabando. Y esto es importante. Ellas van a hacer interpretaciones a 4 manos. Sí. Okay. Como si eso fuera poco también, y por lo tanto la segunda persona que tengo que presentar es de Camagüey, ¿okay? Es de apellido Cánovas. Saíli Cánovas. Y también un apellido Diego que salió no sé de dónde. 10, mi esposo. Bueno, ustedes saben que entre los cubanos de mi época, cuando tú conoces a alguien, tú enseguida sacas la historia de tu familia. Ya eso se ha perdido. Pero bueno, anyway, ¿cómo es que de verdad tú te llamas, mi vida? Saíli Cánovas. Sahili Cánovas. Esto es un fenómeno de Camagüey, Sahili, camagüeyana, Cánovas. Todavía se te ponen Gertrudis o Avellaneda, lo entiendo, pero eso de Sahili le ronca. Es Sahili Isabel Cánovas. Y Ramos también, porque tengo madre. Oye, menos mal. Bueno, anyway, entonces le voy a presentar, habiendo hecho esta presentación, le voy a pedir a Mirta que empiece. Bueno, Sahil y yo somos un dúo y nuestro dúo se llama En Blanco y Negro. Acabamos de ganar un premio internacional de piano dúo en Macedonia, Europa. Recientemente lo acabamos de ganar en el mes de mayo. Y todo empezó porque una amiga de Sahili, colega mía, que estuvo en su programa, doctora, y Milka Fernández, estuvo cuando estuvo el muchacho de España, Alberto Joya, estuvo Milka Fernández. Después del programa, ella en una ocasión me invitó a casa de Sahili. Y yo le dije a Sahili así muy espontáneamente, ay, ¿por qué no tocamos a 4 manos? Y Sahili me dijo, sí. Y esto de tocar a 4 manos se ha vuelto una profesión. Ya hemos tocado en Europa, en Serbia, en el Festival de Serbia. Hemos tocado en San Francisco, hemos tocado en Miami. Estamos programadas para tocar de vuelta en Europa, en Dubái. Estamos invitadas para tocar en Dubái. Regresamos a San Francisco y por supuesto también aquí en Miami, que ya el primer concierto que dimos fue aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, decidimos ponerle al dúo En Blanco y Negro, en blanco y negro. Y siempre llevamos algo que sea blanco o negro. Y ahora estamos invitadas para Costa Rica, Encuentros de Pianistas Costa Rica 2021. Y nuestra presentación es la contradanza cubana y sus variantes. Empiezo yo con el padre del nacionalismo y la contradanza, que es Manuel Saumel, de ascendencia catalana, nacido en Cuba. Ya ahí en la contradanza empezamos a ver no solamente el toque habanera, tango habanera, que usted lo dijo hace un ratito, la habanera, el toque tango habanera, sino también el cinquillo, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, típico de la provincia de Oriente. A través de sus 50 contradanzas, él va evolucionando los ritmos, cuáles ritmos después se vuelven parte de la música cubana, y no solamente parte de la música cubana, sino también que se lleva más allá de lo que es clásico o semiclásico, se agrega a la parte popular. Pero todos estos ritmos se pueden escuchar en las obras sinfónicas también de Amadeo Roldán y todos estos compositores cubanos. Entonces, hoy yo voy a interpretar una de las contradanzas de Saumel, la Tedesco. Algo muy curioso con estos compositores del siglo XIX, como es Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, era la época, como usted dijo, doctora, de Europa, y que todo esto sí, cogimos algunas cosas de Europa, pero las desarrollamos a nuestro gusto en nuestra isla de Cuba. Entonces, era la época de la música programática. Por ejemplo, en las 4 baladas de Chopin,
están dedicadas y basadas sobre los poemas de Mickiewicz. Entonces, ya estamos ahora en Cuba. ¿Qué pasa? Que las contradanzas de Saumel y las danzas de Cervantes, todas tienen títulos. Entonces, la que yo voy a interpretar hoy día se llama La Tedesco. La Tedesco, ¿por qué la Tedesco? Bueno, en principio es la Tedesco porque en ese momento, y todos los títulos durante esa época tenían que ver con un evento del momento que estaba pasando en la ciudad, o en el pueblo, o en la familia, o en los amigos. En ese momento se encontraba en la ciudad de La Habana, Cuba, Fortunata Tedesco, cantante de ópera, soprano, italiana, que vino a hacer su debut en el Teatro Tacón. Entonces Manuel Saumel escribe y pone La Tedesco, dedicada al evento que estaba pasando en ese instante, en ese momento. Hay otras, por ejemplo, como dije antes, él viene de ascendencia catalana. Hay una de sus contradanzas que se llama el somatén. El somatén, hoy en día tengo entendido, porque yo tengo ascendencia catalana y tengo familia en Cataluña. Hoy en día esa palabra parece que no está en el vocabulario catalán, pero en esa época, el siglo XIX, el somatén traducido al castellano quiere decir estamos en guardia. Y era por un momento político que estaba surgiendo en Cataluña de juventud que se había asociado a este grupo político, que no era en sí política gubernamental, pero era en sí política entre familias y amigos, de cierto modo, queriendo luchar contra X, que ahí no estoy muy informada, contra X situación que estaba padeciendo la provincia de Cataluña en ese instante. Entonces, el somatén es estamos en guardia. Y así sucesivamente la obra de Manuel Saumel, todas las contradanzas. Pasamos más adelante a Ignacio Cervantes y seguimos con los títulos de la música programática. El velorio, los tres golpes, adiós a Cuba, todas estas cosas. Pero vuelvo para atrás con la contradanza de Saumel, que quiero especificar estos ritmos. Por ejemplo, hay una que se llama La Quejosita, donde ya se oye el ritmo guajira criolla, ¿no? Guajira criolla. ¿Y cuál? Y zapateo. Guajira criolla y zapateo. En la que yo voy a tocar es introducción y danza, pero ya ahí tenemos, no tenemos cinquillo, pero sí tenemos el ritmo tango habanera, y ya ahí se empieza a escuchar lo que más tarde es el danzón. Tenemos en otra de las danzas, tenemos el cinquillo presente. En el somatén está el cinquillo presente con el tango habanera. En la quejosita ya ahí él usa la guajira criolla y el zapateo. Y entonces la Tedesco, que es la que interpreto hoy día, es ya dándole paso y abriendo la puerta grande para lo que más tarde conocemos como el danzón cubano. Efectivamente, como ha dicho Mirta, todo el danzón cubano está ya anunciado en los 8 primeros compases de la contradanza La Tedesco. El danzón quedaría consagrado como nuevo tipo de baile por el músico matancero Miguel Failde, que compuso en junio de 1877 4 danzones titulados El Delirio, La Ingratitud, Las Quejas y Las Alturas de Simpson. El danzón habría de ser hasta 1920 el baile nacional de Cuba. Y yo voy a interpretar para ustedes hoy el danzón Almendra de Abelardo Valdés, compuesto en 1937. Almendra revoluciona el mundo del danzón, ya que la mayoría de estas obras, de este ritmo, estaban escritas en formato fusión, es decir, con partes de melodías foráneas de zarzuelas, operetas, marchas, etc. Voy a traer una comparación del danzón Almendra, que acá trabajando con mi compañera Mirta,
cuando ella tocó la Tedesco y yo toqué el danzón Almendra, me dice, mira lo que hemos descubierto. Yo hago la introducción del danzón y pudimos insertar, fusionar la danza de la contradanza la Tedesco en la misma obra del danzón escrito en 1937. A pesar del paso de los siglos, casi un siglo después, se puede interpretar este danzón y utilizando también parte de la contradanza la Tedesco de Manuel Saumel. Fíjate tú, el son de almendra es una parte sumamente crucial de mi vida. No sé si ustedes recuerdan que en Cuba casi todo el mundo estaba en los pueblos, eran miembros de un club. Y en los clubes esos, las mujeres y los niños iban 3 o 4 veces al año. Para Navidad se daba una fiesta para los carnavales, en marzo por ahí, una fiesta para las promesas de la independencia, y a los muchachos los llevaban. Okay. Entonces yo tenía un compañero de baile cuando tenía 4 o 5 años, buenísimo. Acaba de morir, lo quiero muchísimo, Jun, que bailaba divinamente bien, y fue cuando se inauguró la almendra. Ay, mamá. Y son de almendra, y hacía así, entonces se arrastraba el pie, son de almendra, y ella echaba tu sonrisita. La almendra, francamente, es una de las composiciones más bonitas que se han producido en Cuba. Eso no hay la menor duda. Bueno, pues nada, doctora, ahora le traigo de visita a Ignacio Cervantes. Ignacio Cervantes estudió en el Conservatorio de París, se graduó con honores, regresa a Cuba, es Ignacio Cervantes Cabanac. Tenía mamá, así que déjame pronunciar el nombre Cabanac. Regresa a Cuba, pero ¿qué pasa? Que durante esa época en Cuba había un movimiento estudiantil y juvenil por lograr independizar a Cuba de la colonia de España. Entonces es ahí donde el padre se ve forzado a mandar a su hijito, Ignacio Cervantes Cabanac, al exilio. Viene a Nueva York. Ignacio Cervantes escribe 40 danzas para piano. No todas están escritas en el exilio. Eso es un error. Algunas personas piensan que todas fueron escritas en el exilio. No, no es cierto. Porque la primera es Soledad, que él escribe cuando él tiene 10 años y se la dedica a su mamá, que se llamaba Soledad. Adiós a Cuba, esa fue escrita en el exilio. Adiós a Cuba. Pero está, por ejemplo, Los 3 golpes. Esa es otra que fue también escrita en el exilio. Y El velorio, no estoy segura del velorio, pero esa fue publicada en 1900 en Londres. Pero no estoy segura dónde sí fue escrita. En Cuba fue escrita en Nueva York, porque donde él se asienta es en la ciudad de Nueva York. Componía sus danzas, las vendía, cogía un dinerito y ese dinerito lo usaba para la causa de liberar a Cuba de España. Regresa a Cuba, cuando Cuba se hace república y se libera de España en 1902 y él muere en 1905. Fíjate que es interesante que los compositores cubanos, ¿verdad?, y los poetas cubanos siempre tuvieron a Cuba como objeto de su pasión y de su inspiración, porque la Avellaneda escribe el soneto Al partir, Sí. que es maravilloso, y Heredia escribe el himno al desterrado, y ahora tú me estás diciendo que este compositor en Nueva York se siente exiliado porque era la época, el siglo XIX es el siglo del nacionalismo. Y uno no se sentía completamente, ¿cómo se llama? Si no era miembro de una nación. Pero lo interesante es que eso pasa en Cuba, que era todavía una colonia. Recordemos que era una de las 2 colonias que España le quedaba en la América. Y
diga quien diga lo que diga, los países hispanoamericanos sí trataron de ayudar a Cuba, sobre todo los Bolívar, que trató de mandar una expedición, y los masones. Trataron de ayudar a Cuba en su ansia de ser libre. Bueno, ¿y qué tú vas a añadir, Sahili? Bueno, quería hablar un poquitico sobre la habanera, que es un género vocal instrumental de origen urbano y se define como una melodía de carácter lírico romántico con acompañamiento instrumental. Este ritmo también es conocido como el tango congo y quería hablar un poquito sobre Ernesto Lecuona, que es considerado uno de los músicos cubanos más destacados. Ernesto Lecuona nace en Guanabacoa, La Habana, en 1895 y muere en Santa Cruz de Tenerife en 1963. Gran pianista, director de orquesta, compositor, y su gran talento melódico nos dejó más de 400 canciones, operetas, ballets, zarzuelas, además de 2 centenares de piezas para piano. Sus danzas afrocubanas forman parte de una suite de 6 piezas, con la conga de medianoche, la danza negra, y la negra bailaba, la danza de los ñáñigos, la danza locumí, la comparsa. Y no sé si podremos escuchar la danza de los ñáñigos en este programa, pero lo tenía preparado para tocarlo también. Esto es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Pero en realidad preferimos tocar las 3 danzas, de Cervantes para 4 manos. Bueno, la camagüeyana, los delirios de Rosita y los muñecos. Bueno, pues yo me tiro por esos 3 y dejo los ñáñigos para otra época, ¿saben? Bueno, yo creo que vamos a interrumpir ahora el programa y volveremos al final.
regreso de no sé dónde, pero no importa. Nos quedan son un par de minutos, ¿verdad? Por lo tanto, quiero dar las gracias a estas dos pianistas por su interpretación de la música cubana. Y nada, al final nos despedimos. Ah, doctora, pero yo tengo una sorpresa, que es muy importante para el dúo, en blanco y negro. Bueno. Trajimos con nosotras compositor cubano nacido en Nueva York, de ascendencia cubana, Oscar Bustillo, que está escribiendo una obra para el dúo que se va a presentar en Serbia en el año que viene. Si Dios quiere, podemos ya regresar a viajar. Y en Dubái, San Francisco, y donde se nos presenta tocar la obra. Oscar Bustillo en sí estudió dirección de orquesta en Peabody Conservatory of Music y también pianista. Estudió con uno de mis maestros, con el maestro ya fallecido, señor Germán Díez, que fue alumno de Claudio Arrao. Y aquí en Miami, estudió en la Universidad de Miami con Rosalina Saxton, también cubana, discípula también del famoso pianista chileno Claudio Arrao. Entonces esa es la sorpresa. Él va a demostrar lo que ya ha escrito de la obra que se llama Spring Piano Duet. Y entonces él va a demostrar la parte del primo, que sería Sahili la que toca el primo. Yo siempre me dedico a tocar el segundo, el bajo. Él va a hacer la demostración y demás. Okay. Bueno, pues espero que esto sea lo suficientemente agradable como para ser sorprendido. Muchas gracias. Muy honrado de estar presente con la doctora Sandoval y con la invitación de el dueto en blanco y negro, Mirta y Sahili, que me han pedido componer una pieza, cosa que así les voy a explicar un poquitico del rondó, la estructura de la pieza, que es en 5 partes. El tema principal... que es en 5x4. Eso. Pero entonces la cosa cambia. Los ritmos así, me gusta a mí jugar con los ritmos. Y entonces el tema principal fue ese, pero también porque las doñas Mirtas y Sahilis se van a estar fajando por posición. Ese es así, así como funciona un dueto. Y entonces, pero entonces la parte segunda eso va a ser todo combinado por las grandes pianistas, cosa que yo no puedo hacer así solito. Pero entonces el tema segundo, que un rondó tiene 3 temas. Eso es más un vals. Y entonces el tema por centro es más un jazz. Y entonces se retorna el segundo tema, se retorna al principio, el tema principio, pero dio la casualidad que esta pieza todavía no se ha, todavía no la termino, pero Sahili y Mirta, como así, estamos así en contacto, como cómo se termina la composición, es posible que ellas improvisen una especie de conclusión, cosa que sería muy interesante, pero eso es así una especie de negociación, como quien dice. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Yo creo que lo hemos disfrutado todo. Este programa sobre todo es instructivo y nos trae los recuerdos en realidad de la cubanía, porque estamos hablando de la música típicamente reconocida como cubana.
Hasta la próxima. Gracias.